Bueno, así que vamos a comenzar ya con esta información de la requisa que habían realizado en diferentes centros carcelarios como parte de la estrategia también para retomar la seguridad y devolverle la tranquilidad a los ciudadanos. Agentes de la Policía Nacional Civil, del Sistema Penitenciario y personal del Ministerio Público realizaron requisas dentro del preventivo para hombres en la zona 18. Como en operativos anteriores, las requisas buscan localizar ilícitos y el Ministerio de Gobernación anunció que se trata de un operativo para eliminar los privilegios que ilegalmente tienen los privados de libertad en los centros carcelarios. Aunque enfatizaron que el operativo de este miércoles se organizó tras localizar ayer por la mañana un vehículo en la zona 6 en el que eran transportados varios artefactos explosivos. A raíz de lo que logran encontrar ayer en este vehículo de alquiler y que se decía que iba con rumbo a la zona 18, es como surge esta requisa efectuada durante esta jornada. Ahí tiene usted las imágenes de este operativo ejecutado en este caso por elementos de la Policía Nacional Civil, personal del sistema penitenciario. También entra en juego el trabajo del personal del Ministerio Público y por supuesto se cuenta con el apoyo en todo el perímetro del personal del Ejército. Es importante definitivamente hablar de este tema, amigo televidente. Lo que está ocurriendo en las cárceles guatemaltecas es un problema enraizado, algo que se viene arrastrando, debo decir, desde varias décadas atrás. Es importante, le decía, porque lamentablemente ninguno de los gobiernos anteriores ha logrado retomar el control de los penales. En esta oportunidad es turno del presidente de la República, Alejandro Yamatei, que desde el inicio de su gestión anunció justamente este tipo de acciones y ahí tiene usted los primeros resultados. Por supuesto, hay que entender definitivamente que este problema que sufrimos los guatemaltecos debido al hacinamiento y al descontrol en las cárceles guatemaltecas no se va a resolver con una requisa, no se va a resolver de la noche a la mañana, no se va a resolver en un mes o en un par de semanas. Definitivamente es un proceso, pero hay que iniciar a tener y a intentar retomar el control de las cárceles guatemaltecas. Para nadie es un secreto que desde las cárceles de nuestro país se ordenan todo tipo de ilícitos, se ordenan extorsiones, se ordenan asesinatos, se ordenan secuestros. Hay una guerra que mantienen las maras en nuestro país que lamentablemente en muchas ocasiones ha dejado en el fuego cruzado a decenas de civiles y definitivamente desde las cárceles es donde se ordena todo este tipo de acciones al margen de la ley. Lo que está ocurriendo es importante. Hace un par de semanas hablábamos justamente de la incursión de las autoridades, por ejemplo, en la cárcel de Pavón, donde localizaron estas viviendas que usted ve en ese momento, justamente prácticamente en ese lugar, habitaciones totalmente amuebladas, algo que está totalmente prohibido en las cárceles, una cantidad impresionante de celulares. Los celulares están prohibidos en las cárceles, tanto para los reos como para los empleados del sistema penitenciario, pero evidentemente hay niveles altos de corrupción que permiten finalmente que los reos tengan el control de los penales. El pasado fin de semana también fuimos testigos de la incursión de las autoridades en la cárcel de Fraijanes 2. 213 reos estaban recluidos justamente en esa cárcel y fueron trasladados a Pavoncito. La cárcel de Fraijanes 2 prácticamente quedó vacía. Ya con la cárcel vacía, las autoridades ingresaron y realizaron una requisa donde localizaron 28 teléfonos celulares y 2 routers para recibir señal de internet. Además, en esa oportunidad localizaron también herramienta de construcción, lo que hace pensar a las autoridades que estas personas en esa cárcel, específicamente la cárcel Fraijanes 2, realizaban boquetes y posteriormente los sellaban, una especie de caletas para poder esconder armas y dinero. Ahora bien, lo que ocurre hoy en el preventivo para varones de la zona 18, como lo indicábamos hace unos momentos, es prácticamente reacción después de la incautación de 25 granadas M40 que fueron localizadas ayer en un paquete rectangular. 3 personas solicitaron el servicio de un taxista para trasladarlos a la zona 18, el paquete totalmente sellado. La Policía Nacional Civil le ordena al conductor del vehículo, que por cierto era
era un taxi pirata, detener la marcha. Cuando revisaron el vehículo, localizaron el paquete. Utilizaron también a un perro debidamente entrenado que de inmediato alertó a las autoridades sobre el paquete. Procedieron a abrirlo y localizaron 25 granadas M40. La capacidad de estos artefactos, debo decir, explosivos, es importante, es devastadora. De hecho, el portavoz de la Policía Nacional Civil indicaba ayer que una sola de estas granadas tiene la capacidad, al ser detonada, de volcar un vehículo de valores, un vehículo blindado. Imagínese usted la capacidad. ¿Hacia dónde llevaban las 25 granadas M40? Es la pregunta que tratan de resolver las autoridades pertinentes, y la lógica lleva a pensar que pudiera haber sido el encargo de parte de los reos del preventivo de la zona 18. Por eso hoy ingresan a ese lugar y vea usted lo que han encontrado. Hay que tener claro, amigo televidente, por ejemplo, si hablamos de un televisor, ¿es posible que un reo pueda contar con un televisor? Por supuesto que es posible, pero esto debe ser a través de una orden judicial. Es un juez el que permite y ordena al sistema penitenciario que se permita el ingreso del aparato. Y estoy hablando únicamente de un televisor, por poner un ejemplo, pero pudiera ser cualquier tipo de aparato, un horno de microondas, una estufa, en fin. Pero esto requiere de una orden judicial. De lo contrario, es algo ilegal y es evidente que alguien le facilitó a los privados de libertad el ingreso de todo lo que han incautado las autoridades pertinentes. El gobierno del presidente Alejandro Yamatei se ha propuesto retomar el control de los penales, y ahí tiene usted las acciones que se están realizando. Nosotros, por supuesto, lo mantenemos constantemente al tanto de todo lo que ocurre en el sistema penitenciario. Lamentablemente, el hacinamiento es uno de los principales obstáculos para las autoridades, ya que hablamos de 21 cárceles construidas hace muchos años ya para una capacidad de como máximo 8,000 personas, y en la actualidad estamos hablando de más de 24,000 privados de libertad en los mismos espacios, como le indicaba, que fueron construidos en su momento para albergar a un máximo de 8,000 personas.